Ay, ¿por qué me marcas 50 minutos? Ha de ser como el tiempo límite, supongo. Es el límite que puede durar. Entonces, bueno, habíamos visto entonces de Mesopotamia, sus características, vimos que entre sus principales soportes pues está el ladrillo, el sigurat, estructura cuneiforme. Bueno, para nosotros específicamente el tema del ladrillo, el tema del conteo sexagesimal. Habíamos dicho que incluso el zodiaco, la cuenta de las horas, 24 horas del día, pues depende de este antecedente sumerio. Incluso, por ejemplo, la división de la hora en 60 minutos también tiene su origen en este sistema sexagesimal. Pero nos faltaba ver el tema de su cosmovisión. Creo que ya no abordamos la cuestión. La cosmovisión sumeria, Mesopotamia en general, ya la podemos empezar a conocer a partir ahora sí de su escritura. Hemos dicho que inicialmente la escritura cuneiforme pues realmente no nos dice mucho más que unas cuantas ideas aisladas, casi como lista de súper y no más. Eventualmente va evolucionando hasta que es posible que empiecen a escribir ya como tal discursos políticos, hay incluso recetas de cocina, textos médicos, hay textos históricos, ahora sí por fin, hay textos literarios, el más famoso de todos pues, es el poema de Gilgamesh, y obviamente también están textos religiosos. Ahora, para la región Mesopotamia, ¿Poema de qué? de Gilgamesh, de hecho también tenemos que hablar de este hombre. La cosmovisión sumeria lo que contempla es todo en el universo, y en eso tiene elementos de la cosmovisión anímica o de la magia anímica que vimos en el Paleolítico, donde todos los objetos y seres, sin importar si tienen vida o no, tienen un alma, tienen un ánima. Bueno, para la cosmovisión mesopotámica ocurre lo mismo. Dios, desde dioses hasta objetos inanimados, dioses, animales, hombres, plantas, piedras, árboles, incluso ideas, todo tiene una personalidad. Tiene una personalidad, y el universo está conformado en ese sentido por toda esa población. Son como habitantes, como tal de... Justo acabo de empezar a leer, se llaman Los Cuatro Acuerdos. Justamente habla de que los nahuales eran como una sociedad que compartía conocimiento entre generaciones, pero habla de que justamente dice que no somos unas estrellas, sino somos los espacios que hay entre estrellas, y habla de que todo es Dios, o sea, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, es Dios, porque todo está lleno de luz que refleja, y eso es lo que hace que el vaso exista, la luz que refleja el objeto. Bueno, como tal en el caso de Mesopotamia es que todos sean la manifestación de Dios. Porque de hecho sí ese universo está integrado por todos sus habitantes, pero hay una jerarquía entre ellos. Todos son habitantes del universo, pero por ejemplo hay una asamblea del universo como tal. Así como en las ciudades había asambleas donde participaban ciertas personas y otras no. Sobre todo en etapas muy primitivas, por ejemplo, justamente en el poema de Gilgamesh, observamos que quería alusionar una etapa muy primitiva, antes incluso de la existencia de la escritura, donde Gilgamesh, aunque es un monarca, no es un monarca absoluto, no puede tomar decisiones él solo, sino que depende por completo de que también la asamblea vote a favor de su propuesta. Pero es una asamblea donde solamente participan hombres, y no todos los hombres además, solo ciertos hombres con ciertas características. Bueno, lo mismo está pasando en esa asamblea del universo, en esa asamblea cósmica, donde participan solamente los dioses. Los demás miembros del universo, seres humanos, plantas, animales y objetos, no participan en él. En esta asamblea, quien la dirige es el dios Anu. Anu es el dios del cielo.
Anu representa la autoridad también. Anu representa la autoridad. Esa autoridad tiene además pues una reina consorte que es Inanna. Luego hablaremos un poquito de Inanna. ¿Es reina? Ajá, es la reina, es diosa, es la diosa y esposa de Anu. En la mayoría de las versiones. Entonces vemos por qué. Luego tenemos Anu es la autoridad, pero cuando es la autoridad no es obedecida, tiene el mecanismo de la violencia, de la coerción para hacerse valer. Y ese está identificado por Enlil. Enlil literalmente significa el dios tempestad. Es el dios tempestad, es la manifestación de la violencia, de justamente la violencia que se utiliza para hacer que se cumpla la autoridad de Anu cuando ésta no está siendo acatada. En la cosmovisión mesopotámica, por ejemplo, cuando una ciudad es arrasada por pueblos invasores, en su cosmovisión, ese pueblo que conquista es apenas una fachada, es apenas como un velo que oculta que la realidad es que la destrucción de la ciudad fue llevada a cabo por Enlil. Hay otros dioses, entre ellos está la tierra. La tierra es una divinidad, pero aquí la tierra tiene más de una polaridad o más de una presentación. La tierra es vista por un lado como madre, es la madre que crea vida junto con el cielo. De hecho, en algunas versiones incluso la lluvia es vista como el semen del Dios, el semen que viene desde el cielo y que fecunda a la madre, a la tierra madre. Esa es una advocación o una forma de presentar a la tierra. Hay otra forma de presentar a la tierra en la cosmovisión mesopotámica, que es a través de Enki. Enki también es la tierra, es la tierra, pero es una tierra que se manifiesta a través puede ser del agua, la tierra, es el agua también, es el agua que nace de la tierra y que crea vida también. También Enki tiene varias ocasiones, es el dios, por ejemplo, del ingenio. Lo veremos un poquito más adelante con un mito. Es el dios del ingenio, en ese sentido también es el dios del conocimiento. Y también es el dios de los artesanos. Lo que pues, tiene todo el sentido del mundo, considerando que pues, en este momento, sobre todo en el que se empiezan a trabajar los metales y que requiere de un alto dominio técnico, sobre todo cuando se empieza a trabajar el bronce, pues sí requiere ingenio y conocimiento para ello. Hay muchísimos más dioses, pero estos son los principales. Como decía, pues cada objeto tiene una personalidad, una esencia. Incluso, por ejemplo, cuando ya en época tan antigua como Sumeria, la sal era utilizada, por ejemplo, para encantamientos. De ahí viene mucho esta idea de que La sal protege y de que además tirar las sales de mala suerte. Entonces, por ejemplo, para protegerse de ciertos encantamientos o previendo encantamientos o para quitarse un encantamiento ya previo, se invocaba a la sal y había un contraencantamiento de alguna manera. Y todo esto lo vemos en tablillas. Ahora, insisto, eso para todo, incluso para llevar a cabo ciertas actividades, primero hay que pedirle permiso a esos seres. Ahora, no solamente es eso, sino que además tenemos una serie de mitos.
¿Mitos? Ajá. La mitología en Sumeria, en Mesopotamia en su conjunto, tiene básicamente 3 mitos. Mitos que hablan sobre el origen, mitos que hablan sobre el orden y mitos que hablan sobre la valoración. Y aquí no me quiero perder, luego se me olvida. Los orígenes del mundo. Ahora, este está bueno. Hay varios mitos sobre el origen. Esto parece parte de Coclara. Hay varios mitos sobre el origen, pero luego la mayoría no vienen completos en las familias. De repente alguna parte se daña, se pierde, o simplemente no se puede leer. Entonces, de repente hay muchos mitos que quedan medio fragmentados. Pero en general, incluso con esas partes que faltan, se puede más o menos dar una idea a uno de cómo está el mito. Uno de los mitos sobre el origen está, por ejemplo, uno que involucra a Enlil y Ninlil. Enlil, como dijimos, es el dios tormenta, el dios tempestad. Enlil es una diosa a la cual inicia el mito contando que básicamente su papá no la deja salir, su padre no la deja salir a loquear, no sé, no la deja salir porque es su protector, y cualquier ofensa de la que sea víctima Enlil va a generar que no es una ofensa directamente sobre Enlil, porque de hecho uno lo ve a través de este mito en particular. La mujer no es que tenga un valor en sí, más que en la medida en que forma parte de un hombre. Cualquier ofensa hacia Enlil, en este momento en el que solamente es la hija de alguien, es una ofensa directamente a su padre. En cuanto se casen, la ofensa que pueda recibir ella ya no es para su padre, sino para su esposo. Y en ese sentido, el papá y luego el esposo son el guardián de la mujer. Y es por eso que el padre le prohíbe salir al mundo, ¿no? Lo está protegiendo. La muchacha, sin embargo, Enlil lo desobedece, se va a un río, y en el río Enlil al ver, la encuentra, le gusta y la toma por la fuerza, la viola. ¿Quién? Enlil. Enlil es el encargado. Ahora, la viola, pero la embaraza. Una vez que ha cometido este acto, pues es una falta hacia el padre que se subsana mediante un castigo hacia Enlil, el cual consistió en que se le desterraba. Pero el problema es que ahora que Enlil embarazaba a Ninlil, él es el guardián de él. Ha dejado de ser el padre, y no solamente eso, sino que además Ninlil, perdidamente enamorada, sigue a Enlil. Sigue a Enlil, y en el camino se van al inframundo. Primero Enlil, hasta allá lo va a seguir Ninlil. Para que veas cuando lo que es una mujer que sí está enculada, pues bueno. Lo sigue hasta el inframundo, y en el inframundo Enlil se hace pasar por el guardián, por el portero del inframundo. Se hace pasar por el portero, se encuentra con Ninlil, y él, temeroso de que alguien abuse de ella y de que el abuso no significa un insulto para ella, sino para él, decide pues anticiparse y la vuelve a embarazar. En las dudas. La embaraza, la deja ahí, él sigue su camino y Ninlil aún lo sigue. En el inframundo se vuelven a encontrar, otra vez Enlil se vuelve a disfrazar, y disfrazado la vuelve a embarazar. Misma lógica. Ahora, de esos 3 embarazos, del primero nace la luna. El primero nace la luna, y del segundo del segundo y el tercero nacen los hermanos de la luna,
pero que ya no son dioses celestiales. No son dioses celestiales porque el primero, que es la luna, es procreado cuando Enlil y Lilith aún estaban en la tierra. En cuanto descienden al inframundo, los hijos que engendran ya no pertenecen al mundo terrenal, por tanto no pueden pertenecer al cielo, sino que pertenecen al inframundo. Es por eso que los hermanos de la luna no tienen los dos hermanos de la luna no tienen un carácter celestial. No hay otro cuerpo celeste en el sentido que se compare con la luna, al menos en ese aspecto. O sea, el sol. El sol, que es otro dios aparte. O sea, uno de ellos es el sol. Entonces, ese por ejemplo es un mito que habla sobre pues, cómo se origina, en este caso, la luna. ¿Y el tercero? El segundo y el tercero, pues solamente son dioses menores, quizás estrellas. Sus hermanos. Otro también vinculado con esta idea del origen es un mito que involucra a Enki. Enki dijimos que es el agua. Enki junto con la diosa tierra, con la tierra, engendran a las plantas. O mejor dicho, el acoplamiento entre Enki y la diosa tierra engendra a la diosa de las plantas. Pero, y aquí es interesante en este mito, que justamente parece tener resonancia con una época más bien matriarcal. Enki y la tierra tienen una hija, que es la diosa de las plantas. Pero Enki no se queda con ella, se va, nada más a su chamba. Cuando Enki conoce a la diosa de las plantas, se enamora de ella y tiene hijos con ella, tiene sexo con ella, aunque es su hija. Esto es la cosmovisión mesopotámica, no parece el mayor problema. Aparentemente pues tiene este origen matriarcal, donde pues no importa que un padre tenga sexo con sus hijas, puesto que no forman parte de la misma agencia. Podría ir por ahí. Pero también es interesante porque la relación entre Enki, que es el agua, con las plantas, genera a la diosa de los textiles. Es interesante porque así como la tierra y el agua generan las plantas para transformarse en fibras textiles requieren también en su proceso de agua. Todo como que empata bastante bien. Enki y su hija, la diosa de las plantas, que engendra a la diosa de los textiles. Una vez que Enki pasa lo mismo, la embaraza y se va por su lado. Pasa el tiempo, crece la diosa de los textiles, la ve Enki, se enamora y tiene sexo también con ella. La embaraza y tiene a la diosa de los vestidos. A la diosa de la ropa, la diosa del ropaje, del vestido. Y este es otro mito sobre cómo se originan las cosas. Cómo es que se originaron las plantas, cómo es que se originaron los textiles y cómo es que se originó la ropa. A partir de la relación del agua con estos elementos. Eso por poner un ejemplo sobre mitos del origen. Ahora, sobre mitos del orden, hay otro donde igual Enki es el protagonista. Enki, junto con otra diosa, que es... Hoy se me olvida este nombre. Es Enki y Nimaki. Según este mito, inicialmente, una vez que se forma el mundo, los dioses también trabajaban. También tenían que trabajar y pues no les gustaba. Los dioses trabajaban y no les gustaba. ¿Qué pasa así?
Entonces recurren a Enki, que es el dios más ingenioso. Recurren a él pues para que le encuentre una solución y ellos no tengan que trabajar. La solución de Enki es crear a los seres humanos. Que chingue la humanidad. Enki crea a los seres humanos y todo funciona bastante bien. Que la humanidad que hace todo por los dioses, y vino una celebración por la hazaña de Enki. Durante la celebración pues hay un banquete, hay comida, pero también hay chupeo. Se emborrachan todos los dioses, y los dioses pues son muy dioses, son poderosos, pero al mismo tiempo tienen defectos igual que los seres humanos, y en sus defectos están que ya tomados se desconocen, hacen pendejadas. Son desconectados. Sí, se desconecta el cabrón. Y la primera que se desconecta es Ninmaki. Lo que hace Ninmaki es que le avienta un desafío a Enki. Son quienes son agradecidos, quieren demostrar que ella también es bien chingona. Y le avienta un desafío por el cual le plantea que ella va a crear, igual que él, unos seres, pero unos seres defectuosos. Y el desafío que le consiste a Enki es encontrarle un uso práctico a esos seres defectuosos. Y recurre, que por cierto, desde que Enki los crea así es a partir de la diosa Tierra, pero los crea con barro, muy parecido a lo que vemos en el librito de Génesis. Igual Ninmaki utiliza barro, crea unos seres, crea en total como a 6. Entre ellos crea a una mujer que no puede tener hijos, una mujer estéril, y crea a un hombre que no tiene ni sexo de hombre ni sexo de mujer, que es asexual. Lo que hace Enki es que a la mujer que no puede tener hijos la pone como cortesana de la reina, y al hombre que no tiene genitales lo pone como eunuco en el palacio. ¿Cómo? Como eunuco. ¿Qué es un eunuco, verdad? ¿No? El eunuco es un hombre que ha sido castrado. Y en el palacio pues ayudan en las labores, ya sea como secretarios, o muchas veces tienen cargos importantes como funcionarios. A veces son solamente simples sirvientes. La idea es que si están en el palacio y están en contacto con las mujeres del harem del rey, la garantía de que no se las echen es pues hay que castrarlas. Y así es como Enki le encuentra un uso práctico a criaturas defectuosas. A las 6 criaturas defectuosas les encuentra solución. ¿Cómo se llama? Los cargos que les dio. A la mujer, si estéril, la nombra, la pone como cortesana de la reina. Y al hombre sin genitales, ni masculino ni femenino, lo pone como eunuco en el palacio. Esa es la solución que le encuentra Enki. Y así es como Enki le encuentra utilidad a seres defectuosos. Ninmaki se encabrona porque pues, le ganaron en su desafío. Enki está orgulloso, pero no se queda ahí, sino que como Enki ya tenía ese papel, pues la avienta un desafío a Ninmaki y crea por ahí 2 seres igual de defectuosos. Y el desafío es el mismo, que Ninmaki le encuentre uso práctico a esos seres defectuosos. Nada más crea 2. Uno de ellos es, por ejemplo, un anciano que ya está viejísimo, todo achacoso, encorvado, sin dientes, con todos los achaques propios de la edad. Y el desafío para Ninmaki pues, es encontrarle un fin práctico. Pero Ninmaki no le encuentra ninguno. Incluso se da cuenta de que el ser está totalmente débil, enfermo. Ninmaki lo quiere alimentar, ni siquiera es capaz de alimentarse él solo. Ninmaki lo tiene que alimentar en la boca y batalla mucho porque no tiene dientes para comer. Entonces Ninmaki se encabrona, casi tira al anciano al suelo, pues, desesperado porque no le encuentra un fin práctico. Y en ese sentido
este mito no solamente explica cómo se crea a todos los seres humanos que ocupan un lugar en la sociedad, eso queda de cascas, desde el campesino hasta el rey, sino que además se le encuentra una explicación a seres defectuosos, mujeres estériles, hombres castrados, pero también se tiene una explicación para en este caso particular, por la vejez. Porque tenemos que llegar a esa etapa en la que somos inútiles. Por este desafío que se lanza entre Enki y Magi. Pero de ellos, si pasan a poderoso, eso sobre mitos del orden. Hay uno más. Vamos al mito de la valoración. El mito, en este mito, Inanna no es la esposa de Anu, y es la protagonista del siguiente mito. Inanna no es la esposa de Anu, Inanna está buscando un marido para ella. Y se presentan dos dioses como pretendientes. Uno es el dios del pastoreo y otro es el dios de la agricultura. Los dos se presentan para cortejar a Inanna. Los dos le llevarían flores amarillas, chocolates, qué precioso. Le respondían sus historias con fueguitos, pendientes de sus estados. Pero, como en toda buena historia de romance, hay un dios al que dejan en visto, al que frenzonean, y un dios al que le dicen que sí, igual que ella. Y aquí es lo interesante, porque la familia de Inanna trata de convencerla de que le diga que sí al dios del pastoreo. Dice, no, es que te conviene más, por pues, todo lo que tiene, chingada. Pero a Inanna no le gusta. Punto, por más que le digan que le conviene, ay, no madres. El que le gusta es esto. Y los demás dicen, no, ¿cómo te puede gustar este de acá? Simplemente chacalón, sin futuro. Mira que tener tierras no es tan importante como tener cabezas de ganado o tus rebaños de cabras. Pero a Inanna le vale. Cuando una mujer está enamorada de alguien, da igual lo que le digan los demás. Pese a que ya no le llevan regalos, como dijimos, obviamente no flores amarillas o flores de cempasúchil, yo que sé que vayan a pedir este 2 de noviembre. Regalos le llevan regalos acordes a lo que cada uno conoce. Le llevan esos regalos, pero pues Inanna decide que no, los buenos son los chidos, son los del dios de la agricultura. Y pues esto le rompe el corazón al dios del pastoreo. Ha sido frenzoneado, descartado. Sí, queda muy mal. Está a un paso de ver videos del Temach. Inanna habla con él. Inanna habla con él y dice, mira, yo sé que pues te esforzaste, chingada, pero pues, no eres tú, soy yo. Pero también le dice algo muy importante, y es que finalmente eres importante en el mundo. Casi no te suicides. No te des de baja de la vida. Es importante, y le hace una serie de regalos. Le hace una serie de regalos que tiene que dar extra acá, y de algún modo el proceso los reconcilia, porque también se estaban peleando entre ellos. Casi eran compas. Y ahora ya no se habla, los reconcilia, y en este mito sobre la valoración es significativo porque deja claro cómo en la cosmovisión mesopotámica es más importante la agricultura que el pastoreo. Han domesticado plantas y animales, pero la mayor parte de su alimentación depende de esto. Y aunque es grato y disfrutable para la sociedad comer de repente cabrito, no es algo para hacerse ni seguido ni todos.
Entonces, pues hay que reconocer que finalmente esta actividad es más importante, y aunque esta va a ser más importante, no se puede dejar de lado tampoco la importancia de esto, aunque tenga un lugar secundario. En cuanto a los tres tipos de mitos, vamos a Median, Anu, Cherubín. Ahora, habíamos dicho que Enki crea la humanidad, pero antes de que creara la humanidad, ¿es fotografía? Sí. El mundo estaba en caos. Antes el mundo estaba en caos, y ese caos era básicamente que las tierras estaban mezcladas con las aguas, igual que en el Génesis. ¿Con las qué? Con las aguas. Las tierras mezcladas con las aguas, igual que en el Génesis, casualmente. ¿Dice Tiamat? Tiamat. Dios de Anu, que es el dios del cielo. En este mito no es como tal Anu, ni Enlil, sino que, de hecho, aquí parece que tiene, en las tablillas correspondería ya no a la versión sumeria, sino a la posterior versión acadia, cuando los acadios conquistan en Babilonia. En esta versión, el dios que pone orden es Marduk. Ambos se terminan enfrentando. Marduk. ¿Cómo empieza esto? Una vez que se separan las aguas de las tierras, una vez que se separan, los dioses empiezan a celebrar, hacen una fiesta, empiezan a bailar, y el ruido del baile interrumpe el sueño de Tiamat, el cabrón, y manda pues casi amenazar a los dioses para que le paren a su desmadre y la dejen dormir, porque pues, no la dejan dormir ni de día ni de noche. Y aquí es interesante porque Tiamat tiene dos esposos. Uno se llama Apsu y el otro se llama Kim. Es interesante porque en la sociedad patriarcal, la sociedad del orden, esto no es posible. No es posible que una mujer tenga dos esposos. Pero en la sociedad matriarcal previa, pues sí tiene sentido. Ahora, envía a Apsu a poner orden, pero lo manda a